Vamos a recibir con mucho gusto al diputado del Partido Socialista, Gonzalo Sibila. Gonzalo, buenas tardes, gracias por estos minutos. Buenas tardes, Miguel, un gusto estar con ustedes. Bueno, lo mismo para nosotros. En la interna de Buscadores, como todo grupo hoy tiene un WhatsApp, obviamente, cuando apareció tu nombre para la convocatoria de hoy, la producción les contaba que esta presencia de Gonzalo Sibila por distintas razones, primero por una gripe también me parece, porque Checho Bianchi viene hoy después de una convalecencia, y después obviamente por distintas cuestiones que tienen que ver con la presencia de Gonzalo en Montevideo, en el interior del país, se fue postergando, pero aquí estamos. Esto viene desde, yo diría que desde el 29, 30 de mayo, en los días posteriores a lo que fue la declaración del Comité Nacional, compañero Walter Medina, del Partido Socialista. ¿Dónde está hoy el Partido Socialista, Gonzalo? Y arrancamos por ahí. Seguramente ya los viste que están también por Zoom Iván Solarich y Jorge Robinski. Ellos se van a sumar a preguntarte cosas. ¿Dónde está hoy el Partido Socialista que, bueno, de afuera y de adentro tuvo algunas convulsiones? Sé que ustedes odian entre moderados y ortodoxos, pero era lo que se veía de afuera. Capaz que vos me cambiás los términos y bueno, y lo agradezco para entender. Hoy, ¿dónde están ustedes? Bueno, estamos en un proceso bien interesante, te diría, bien fermental, que tuvo en el Comité Nacional del 29 y 30 de mayo un momento fundamental, porque logramos con amplísimas mayorías aprobar resoluciones que tienen que ver con la autoconstrucción del partido, con su convivencia, con su funcionamiento, con su desarrollo, a un punto que nos exigimos 2/3 para poder tomar decisiones. O sea, la dirección del partido propuso en este Comité Nacional, que es un ámbito más grande que el Comité Central, no tomar decisiones si no eran por 2/3 de los integrantes. Y la verdad es que salió muy bien, logramos ponernos de acuerdo en temas esenciales y desde nuestro punto de vista saldar una etapa de discusión interna muy intensa. El partido siempre la ha tenido y siempre va a tener mucha discusión democrática, eso es parte de su naturaleza, pero poniendo el foco en la construcción, ¿no? El gran tema del Comité Nacional era la autoconstrucción del partido, y bueno, estamos impulsando una corriente de ideas dentro del Frente Amplio, que es Izquierda y Libertad, que la lanzamos hace un tiempo. Estamos trabajando en la creación de una fundación para poder articular con gente que viene del mundo de los derechos humanos, la academia, los movimientos sociales. Están trabajando nuestros compañeros en el movimiento social, en la creación de una corriente de movimiento social. Venimos discutiendo fuertemente los temas de programa y de proyecto, porque nos parece que hay una ausencia grande de debate sobre la grande línea del futuro, ¿no? Sobre qué país queremos construir, y estamos poniendo el foco ahí. Dejamos para un poquito más adelante los temas de las candidaturas, que nos parece que se apresuraron demasiado. ¿Se pusieron plazo para eso, Gonzalo, para decidir a quién apoyan? Mirá, vamos a hacer, Miguel, un proceso que va a incluir a toda la estructura del partido. Queremos que esto lo discuta la base del partido, las departamentales, que yo no creo que termine antes del mes de agosto, digamos. O sea que tenemos para unos meses de discusión, porque además queremos antes hacer un aporte sustantivo al programa del Frente. No queremos definir candidaturas sin tener eso todavía más elaborado. Checho. Gonzalo, el Partido Socialista desde hace un tiempo a esta parte, cada tanto sufre alguna baja. Ha tenido una sangría importante, desde Tabaré Vázquez, pasando por Daniel Martínez, Daisy Tourné en su momento, pero puedo seguir, Álvaro García. ¿Qué autocrítica, qué reflexión interna hacen a propósito de figuras preponderantes del Frente Amplismo todo, podría decir, que han dado un paso al costado del Partido Socialista? Sí, mirá, a esa lista que vos hacías se la podría seguir para atrás también. Fíjate que el Partido Socialista se fue en la década de los 60 su fundador, Emilio Frugoni. Sí. Bueno, más recientemente Roberto Conde, que fue secretario general. Esto no me acuerdo ahora exactamente de qué año fue, pero durante los gobiernos del Frente Amplio. Bueno, Tabaré Vázquez, como decías, y ahora últimamente otros compañeros.
Yo creo que la vida del Partido Socialista es una vida de mucha democracia interna, de mucho debate, donde muchas veces se anticipan discusiones que después va a dar el conjunto de la izquierda, en términos de proyecto de país, en términos de cómo queremos construir la sociedad, y eso genera tensiones, y los cambios generacionales también generan tensiones, ¿no? En el partido hubo un cambio de compañeros y compañeras al frente de las responsabilidades, que también sacudió, ¿no? Y bueno, a veces eso se resuelve de una manera más armónica, otras veces con decisiones o con compañeros que toman otros caminos, pero lo que sí nosotros estamos tranquilos es que para nosotros ningún compañero o compañera que se vaya del partido, por el hecho de irse del partido y tomar otro rumbo dentro de la izquierda, pasa a ser un enemigo o un adversario. Son compañeros que están militando en otros lugares, seguramente esos espacios representan más su forma de ver el país, la sociedad, el frente hoy, y para nosotros es parte de un proceso natural de la vida política y de los colectivos. Hay cosas para mejorar, obviamente, en nuestra convivencia, en nuestras formas de discutir. Por eso también nos dimos una instancia como la del Comité Nacional. No son muchas las organizaciones que dicen vamos a discutir nuestra interna y démonos un espacio en el medio de un contexto donde está todo el mundo ya pensando en elecciones, etcétera. Démonos un espacio para discutir cómo resolvemos nuestra interna, cómo discutimos entre nosotros, cómo convivimos. Bueno, eso lo promovimos con el ánimo de que la democracia interna del partido se vigorice, se fortalezca, pero como te digo, no ha pasado nada catastrófico. En el partido, así como tomaron distancia compañeros, se afiliaron casi 900 compañeros nuevos desde hace 4 años, cuando a mí me tocó asumir la Secretaría General. Y bueno, no es una cosa por otra, no hacemos comparaciones numéricas, pero sí saber que las organizaciones políticas, cuando discuten mucho, cuando hay cambios de línea, cuando las cosas no permanecen por inercia, hay movimientos, y los movimientos implican gente que entra y a veces gente que sale. Gonzalo, leo en el comunicado que alguna de las preocupaciones profundas del partido es la crisis del agua, pobreza y emergencia alimentaria y la violencia creciente. ¿Cuáles son las propuestas entonces que piensan implementar en estos cambios? Bueno, nosotros algo que estamos planteando con mucha insistencia es la necesidad de discutir un proyecto de cambio social integral. Es decir, que el país discuta hacia dónde quiere ir, ¿no? La otra vez creo que era Oscar Botinelli que señalaba que había una ausencia en el debate público de grandes visiones globales del país, ¿no? Como que, bueno, hay un tironeo, oposición-gobierno, críticas, etcétera. A veces falta un aspecto como más propositivo de proyecto. Y estos temas que vos señalabas que nos preocupan, que creo que preocupan a la enorme mayoría de los uruguayos, desde nuestro punto de vista no se resuelven repitiendo lo que hicimos hace 15 años. No se resuelven restaurando el progresismo en su etapa anterior. Se resuelven con un proyecto nuevo que tiene que tocar factores estructurales. Te pongo un caso, el del agua, ¿no? Tenemos que discutir el modelo productivo, tenemos que discutir cómo el uso de los recursos naturales para actividades económicas, etcétera, muchas veces no es el más razonable desde el punto de vista de la vida. Y eso implica cambios importantes, cambios en la forma de pensar la producción en relación al ambiente, cambios en la forma de pensar los ecosistemas y la forma en que nos relacionamos con los ecosistemas, nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de distribución. Entonces, propuesta concreta, un cambio de modelo productivo sustantivo que apele, por ejemplo, a agregar valor desde la organización de los propios trabajadores, a la autogestión, a la agroecología, a poner en valor las grandes riquezas del Uruguay a partir del trabajo, y no pensando el proyecto productivo solamente en función del capital. La necesidad también de pensar mecanismos redistributivos, cuando hay grandes ganancias concentradas en algunos sectores, ver cómo eso puede contribuir a, entre otras cosas, morigerar algunos de los efectos negativos de los procesos productivos, de la exclusión social, etc. Vemos la necesidad de pensar una política social de nuevo tipo, una política social comunitaria, que esté basada en las capacidades de la gente, en las capacidades de las comunidades, de los barrios, de la gente organizada. Algo de esto se está ensayando desde la Intendencia de Montevideo y nos parece un camino muy importante a trabajar. Vemos la necesidad de pensar muy fuertemente en el cambio cultural y el cambio educativo. Estos son capítulos que no pueden quedar en un segundo plano en la discusión de la izquierda. Son fundamentales, poder construir una cultura de no violencia, una cultura de paz, una cultura de igualdad.
una cultura de solidaridad. Bueno, eso requiere acciones desde la sociedad y desde el Estado. Pensamos en la necesidad de modificar algunos aspectos del gasto público. Por ejemplo, el Uruguay gasta mucho dinero en defensa para lo que son sus características como país y en una política de defensa muy centrada en lo militar. Capaz que tendríamos que pensar la política de defensa de otra manera. Defensa es, entre otras cosas, defender los recursos naturales del país, que no nos pase lo que nos está pasando con el agua potable. Si habrá para pensar en términos de inteligencia, de aplicación de tecnología, de proyecto, a una estrategia de defensa que no es seguir hipertrofiando el ejército para funciones que no tiene, digamos, ¿no? Entonces, hay mucha cosa ahí. Nosotros hicimos 20 propuestas el año pasado por una vida digna, que así se llaman, que tienen que ver con todo esto, y ahora con Izquierda y Libertad, esta corriente que hemos conformado con otros grupos del Frente, hemos vuelto a plantear una serie de banderas que van en línea justamente con propuestas concretas. Sumo a Iván o a Jorge, cualquiera de los dos, por favor. Jorge, ¿querés? No, te escucho. Lo que pasa es que Gonzalo me cortó de entrada, me cortó el tema que tenía en la cabeza. Me quedé sin pregunta. No, te digo en serio porque te salió como en este momento, en este instante el tema de las candidaturas, que no sé si se adelantó o se atrasó, es decir, pero ya está arriba de la mesa y forma parte de la discusión del Frente. Está bien lo que tú dices. Mira que te entendí, Gonzalo. Te entendí perfectamente bien. Pero en las prioridades, la síntesis, saltó el tema, está arriba de la mesa, ¿no? ¿Y qué va a hacer el Partido Socialista? No es cualquier cosa. Mirá que yo estoy totalmente de acuerdo en tu descripción sobre el Partido Socialista, totalmente, lo conozco toda su historia, conozco toda la historia del Partido Socialista. Y de alguna manera, él no ha perdido en la historia de la izquierda uruguaya su presencia, está ahí. Es que lo importa es que está ahí. Pero si arranca, este no es el tema por ahora, entonces no. Te escucho, líneas programáticas y listo. Perdóname, Iván. Me tenía que hacer una igual cualquier pregunta sobre el tema la recibo. Sí, pero respeté la forma como encaraste la entrevista. La pregunta que hace Gonzalo, un televidente con respecto a esto es, están prorrogando el apoyo a Carolina Cose y todo el mundo sabe que van a apoyar a Carolina Cose. No me animé a decirlo. ¿Sabés lo que diría? Que los procesos internos democráticos pierden valor si uno da por supuesto que va a tomar una cierta decisión. La decisión se va a tomar en la medida en que la gente discuta y resuelva. Y ahí sabremos cuál es la resolución. Y en lo personal, Gonzalo, y en lo personal, ¿tenés alguna convicción? Quizá entiendo que no quieras revelarlo para no condicionar a los demás socialistas de que el secretario general del partido está haciendo público su postura, pero por lo menos me parece que es información válida que tú digas si en lo personal tenés dudas o ya tenés una convicción de a quién tendría que apoyar el partido. No, yo tengo una convicción, sí, tengo una convicción, pero por la misma razón que vos dijiste, no la voy a hacer pública, porque Bien. Creo que la tengo que vertir en el debate interno. Los compañeros conocen mis puntos de vista, pero va a haber momentos para discutir cada cosa. Y después la posición con la que voy a salir públicamente es la posición que resuelve el partido, es lo que corresponde a mi rol, ¿no? Bien. Iván, voy contigo. Sí, gracias, Miguel. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, Gonzalo, recién le contestabas a Nadia, perfecto, respecto a los temas de reflexión y de debate y de trabajar hacia el programa, eso creo que quedó clarísimo. La pregunta es, vos que sos una persona que reflexionás, que se te escucha, que pensás, es una pregunta más pensando en la perspectiva más general. ¿Un socialismo de qué tipo? ¿Una construcción humana hacia dónde? ¿Por qué lo pregunto? Simplemente porque vivimos en el capitalismo, muchas izquierdas administran y diría la gente, o sea, el Frente Amplio no ha sido en el progresismo una fuerza radicalmente de izquierda, ha sido una fuerza de centroizquierda, la coalición y el centro-derecha, da la impresión como que los márgenes no están tan para acá, tan para allá. En una mirada socialista como la tuya, donde uno mira el mundo y las experiencias, creo, no sé si lo compartís, las experiencias que se han dicho, hemos dicho, socialistas, no han sido exitosas para nada, creo, en el mundo. Socialismo
¿Para dónde? ¿En qué dirección? Socialismo en dirección de la defensa de la vida de la humanidad. O sea, yo creo que hoy estamos enfrentando un dilema civilizatorio tremendo. La lógica de la competencia, la lógica violenta de la competencia, totalmente salvaje, pone a la humanidad como ante un precipicio, ¿no? Desde el cambio climático en adelante. O sea, son tantas las consecuencias de esa forma de relacionarnos con la naturaleza, con las otras personas, con las personas circunstancialmente más débiles, que si no revisamos eso, está en peligro nuestra propia supervivencia como especie. No lo quiero plantear en un tono apocalíptico, pero me sale un poco así porque realmente creo que esta forma de vivir y de convivir nos trae muchos problemas, ¿no? Y estamos como a veces encerrados discutiendo adentro de la caja, ¿no? Creo que hoy lo que podemos afirmar es que la cooperación es extremadamente más eficiente que la competencia. La cooperación, la solidaridad, los vínculos de apoyo mutuo entre las personas son extremadamente más eficientes que la competencia. Entonces, cuando a veces se plantea por un lado la eficiencia y por otro lado la solidaridad como contrapuestas, se nos hace una gran trampa. Y yo creo que el debate que tiene que dar hoy el socialismo en el mundo es, entre otras cosas, cómo construimos una sociedad que además de ser más solidaria, sea más eficiente a la hora de producir y distribuir los recursos, porque la base, la lógica de la cooperación es infinitamente más eficiente que la de la competencia. Y hay evidencia histórica de esto. No en modelos, ¿no? Yo no creo que se haya construido socialismo en ningún lugar. Creo que hubo intentos de socialismo, algunos muy fallidos, algunos que derivaron en dictaduras burocráticas, en cosas que no se condicen con un horizonte de libertad. Pero pensar en la construcción de una sociedad de personas libres es necesariamente pensar en la construcción de una sociedad de personas solidarias. Y hoy el debate de la libertad lamentablemente lo viene ganando la derecha. Es muy triste esto, pero se instala la idea de que ser libre es que en el mundo del mercado cada uno le pise la cabeza al que tiene al lado para tener un poco más. Gonzalo, perdóname, perdón, Miguel. Perdón que me derivo en algo capaz que medio poético, pero pienso que no se puede hacer política sin estos grandes ideales, ¿no? Y en todo caso es pensar juntos cómo construimos una sociedad donde cooperar rija las relaciones. Yo te pongo un ejemplo. Hace pocos días PUCBAN conmemoraba su aniversario. Son décadas de cooperativismo por ayuda mutua en el Uruguay. Son más de 100.000 personas vinculadas a ese sistema cooperativo. Y demostró ser eficiente. O sea, además de ser solidario, además de ser colectivo, además de no estar basado en la lógica de la propiedad individual y de la posesión, demostró ser eficiente, ser eficaz. Entonces hay mucho para aprender de las propias experiencias de los pueblos, ¿no? Iván. Sí, perdón, Miguel, y sin monopolizar nada, porque entiendo perfecto lo que dice Gonzalo, y habló del propio ejercicio de la libertad, de revisar un montón de cosas. Pero cuando hay regímenes que no rebosan libertades y la izquierda no reflexiona sobre eso o justifica regímenes que no contienen elementos de libertad y de redención humana en la línea que vos decís, ¿qué ocurre con la izquierda real frente a esto que tú estás diciendo? Pierde credibilidad. Pierde credibilidad. La izquierda, cuando no es capaz de mirar con la misma óptica de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, todos los procesos, pierde credibilidad. Obviamente que uno cuando evalúa procesos sociales, históricos, tiene que mirarlos en su complejidad, tiene que mirar las connotaciones o los contextos geopolíticos, muchas cosas que giran en torno a las cosas. Es muy fácil juzgar de lejos los procesos cuando uno no está implicado, pero justificar o caer en el doble rasero porque se supone que ese gobierno tiene cierta afinidad, es un grave error que la izquierda lo cometió en distintos momentos históricos, ¿no? Que lo cometimos como izquierda, y yo creo que le quita credibilidad a un proyecto socialista, porque si cualquier cosa que se pone en mote de socialista termina vulnerando las libertades, vulnerando los derechos, y eso no se marca con claridad por parte de la izquierda, el que pierde credibilidad es el proyecto socialista, ¿no? Sí, si hay algo que le sobra a Iván Solarich, como te habrás dado cuenta, es hasta la escuela hizo en Cuba, por ejemplo, Iván Solarich.
me meto en un tema íntimo. Entonces, si hay alguien que tiene una ética a prueba de armas nucleares es Iván Solarich. Y vos estás siendo muy honesto, pero vos dijiste, se intentó el socialismo en algunas partes, pero no se logró, fue un intento, hay dictaduras burocráticas. ¿Sería imposible, y ahora es la pregunta, escucharle a un secretario general del Partido Socialista del Uruguay decir que Cuba, por más que te entendí porque abriste un paraguas ahí, hay que ver el contexto, hay que ver desde lejos? Yo no me imagino un país con 50 años de Sanguinetti o de la calle Pou, de Tabaré Vázquez. Me vencen, a los 15 años me vencen. No sé dónde me voy, si a Tanganica o al Congo belga, pero me vencen. Digo, vos decís, credibilidad a la izquierda. Defienden cada cosa. No digo ustedes los socialistas, pero hay parte de la izquierda uruguaya que defiende cada cosa. Esto es opinable, obviamente, que parece insólito en el 2023. Sí, a ver, hay muchas cosas insólitas que tienen que ponerse en palabras también, ¿no? A ver, los grandes factores de poder internacional tienen mucho que ver también con los relatos que se terminan construyendo, ¿no? Si vos tenés una guerra explícita todo el tiempo contra ciertos procesos o pueblos, si tenés lógicas de bloqueo, etcétera, eso también desencadena reacciones muchas veces en los discursos de cierta justificación, ¿entendés? O sea, de decir, bueno, frente a este poder externo tan terrible, tan omnímodo, que tanta violencia genera, yo no puedo soltarle la mano a un pueblo o a un proceso. Eso opera en la discusión. Digo, estoy planteando algo que pasa. No, está bien, te entiendo el razonamiento. Ahora, yo creo que hay que mirar todos los factores y me parece que lo que tenemos que decir con mucha claridad es que los socialistas uruguayos, porque estoy hablando a nombre del Partido Socialista de Uruguay, no creemos en la construcción del socialismo con un modelo de partido único, por ejemplo. Bien. No creemos en esa vía. Ese es el bueno, Gonzalo, buena cosa. Gonzalo, Miguel, permíteme un segundito, porque voy a tomar lo último que dice Gonzalo acá, que creo, para mí, es el eje, ¿no? Yo te puedo hacer cualquier pregunta con respecto a Cuba, vamos a no hacer eufemismo. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Brasil, el que quiera, en América Latina. Pero la pregunta que corresponde, y esta sí va a Gonzalo Sibila, es la siguiente. ¿Qué país quieres tú para el Uruguay? Es decir, si hay alguna semejanza. Yo puedo ser solidario con Afganistán, ¿puedo ser? ¿Por qué no? Pero yo no quiero esa sociedad en el país. Y es ahí donde se entra. Cuando el periodista le plantea eso al dirigente político, hace aguas cuando en realidad lo único que tiene que decir, yo esa sociedad no la quiero para nosotros. ¿Qué es lo que Iván está tratando de decir de alguna forma? No la quiero para nosotros. Hay 15 años de gobierno del Frente Amplio. El Frente Amplio no está tan debilitado como tú dijiste. Ahí está presente, tiene fuerza. ¿Y qué hizo? ¿Qué socialismo hizo el Frente Amplio? ¿Me explico? Yo creo que pasa más que preguntarte, que me digas qué opinas de eso, que guárdate la opinión. Quiero saber si esa sociedad puede ser reflejada en el Uruguay. Sí, me parece que es la gran pregunta, ¿no? Por eso yo arrancaba, Jorge, diciendo, o terminaba, mejor dicho, diciendo, no creemos en este modelo para el Uruguay, no creemos en ese modelo para el Uruguay. Un modelo de transformación profunda del país a favor de la enorme mayoría de nuestro pueblo, en la historia del Uruguay, con sus luchas, con sus tradiciones, no puede ser sino un modelo pluralista. Tiene que ser pluralista. Tiene que ser de una democracia muy discutidora, de mucha participación, de muchos partidos políticos, de pluralidad ideológica. Eso es clave en la construcción de un futuro distinto para el Uruguay. Solamente con eso no basta, ¿no? Porque hemos tenido pluralidad de partidos, pluralidad ideológica, etcétera, y democracias muy injustas, muy excluyentes, ¿no? Que a mucha gente la dejan afuera, por más de que pueda votar. Entonces, tenemos que incorporar muy fuertemente la dimensión de la democracia económica y la democracia social. Eso yo creo que es un modelo, ¿no? O sea, no algo, vamos a decir, perfectamente dibujado, pero sí una gran intención y una gran hoja de ruta respecto de hacia dónde caminar. Que sea la sociedad la que cada vez tenga más poder de decisión sobre la economía. Que seamos los trabajadores, que somos la enorme mayoría de la sociedad, los que cada vez tengamos más poder de decisión sobre la economía, sobre la cultura, que tengamos más acceso a los bienes culturales, que tengamos más acceso a la capacidad de producir en condiciones no de explotación, sino de cooperación.
Eso es avanzar en un horizonte socialista en el Uruguay. Gonzalo. Y creo que... Sí. Sí, siguiendo con esta línea, ¿cuál es la mirada del Partido Socialista en cuanto al Mercosur, por ejemplo, y las relaciones internacionales del Uruguay? Y bueno, nosotros creemos que sin integración regional no camina un proyecto así, porque el Uruguay es un país de escala pequeña, es un país latinoamericano, no es otra cosa. La idea, el mito de la Suiza de América también nos hizo mucho daño en cuanto a la comprensión de nuestra propia realidad, ¿no? El Uruguay es un país latinoamericano, tiene todas las características propias de un país latinoamericano en lo que refiere a su estructura económica, por ejemplo, una economía primarizada, muy dependiente, etcétera. Entonces, la única forma de tener una posibilidad de construir una sociedad nueva, generando riqueza y generándola de una manera más justa, es integrándonos con los países de la región. Por eso el Mercosur es clave. Y por eso el Mercosur es clave en su dimensión económica, comercial, y también lo es en su dimensión política, en su dimensión cultural. Necesitamos potenciar muy fuertemente los procesos de integración. Eso es parte también de esta idea de que la cooperación es más efectiva, es más eficaz que la competencia. Obviamente que entre países también hay competencia económica, comercial, por mercados, etcétera, pero que haya algunas líneas de cooperación fuertes que marquen un proyecto común, un horizonte común, nos permite pensar de otra manera en el mundo. Bien, te voy a despedir con una anécdota que te va a causar asombro y alguna sonrisa, pero va con todo respeto, no para vos, sino para la República Popular China. En el 2009, en octubre, el 1 de octubre, se conmemoraron los 60 años de la llegada de Mao Zedong a Tiananmen, allí frente a la ciudad prohibida. Era el triunfo de la revolución. Y se hace un desfile monumental al estilo soviético y tuve el honor de que la Embajada de China en Uruguay me invitara a eso. Fueron 2 periodistas de Argentina, 2 de Brasil, un periodista de Chile, un periodista o 2 según el país de América Latina. Los colegas tuvieron la decisión de elegirme como presidente de la delegación. Cada delegación tenía que elegir un presidente y obviamente un argentino nunca va a votar a un brasilero nunca va a votar a un argentino nunca va a votar a un chileno y entonces eligieron a Miguel Nogués. No, broma aparte, presidía la delegación. Fuimos a Shanghái y de Shanghái a Beijing, entre otros lugares importantes que... Estábamos en la Cancillería con el subsecretario, el viceministro de Relaciones Exteriores. Ellos tienen funcionarios que se ocupan de cada continente. Y alguien que había sido embajador en Colombia durante mucho tiempo, conocía la idiosincrasia latinoamericana, sudamericana. Y para cerrar, yo me reservé una pregunta y le pregunto cómo me definiría políticamente el régimen. Esto no me lo contó nadie, tengo de testigos una cantidad de amigos con los que seguimos hablando, periodistas de Folia, un periodista de Globo. Le pregunté cómo me define el régimen. Y el señor le dijo una cantidad de cosas al intérprete, al guía, que hablaba en español mejor que nosotros. Y el traductor me mira y me dice 3 palabras. Socialismo de mercado. Lo aplaudimos y se terminó la reunión. Socialismo de mercado, un alto dirigente del gobierno comunista o del Partido Comunista Chino. Si vos entrás, hay páginas en todos los idiomas de la Cancillería y te vas a entrar, dice, principales figuras de la Cancillería China. Si entras ahora, cuando tengas 5 minutos, está en español también, y cliqueás en cada una de las fotos, aparte del canciller, y lo primero que dice no es subsecretario, dice integrante del Partido Comunista Chino, subsecretario de tal cosa. De memoria te estoy diciendo, pero la página en español es muy completa también. Gonzalo, un gusto como siempre con este socialismo de mercado. Te despedimos. Me da ganas de decir muchas cosas, Miguel. No, ya lo sé, te la dejé. Digo, vos sos profesor. Lo dejaste rabioso. Puede haber mercado en el socialismo, pero el socialismo de mercado me parece una tremenda contradicción. No, pero por eso te lo conté. Sí. Vos sos profesor de filosofía, además, digo, como para discutir hasta las 9 de la noche. No, pero quiero decir algo más. Es muy fácil a veces criticar a Cuba, por ejemplo, que hay que criticarla en muchas cosas. Ahora, los mismos que tienen una visión tremendamente crítica sobre Cuba, con China
bajan los decibeles, ¿eh? Y ahí la verdad que no hay pluralismo político, no hay... Sí, ¿no? ahí yo tengo es verdad parcialmente, Sí, ahí yo tengo una discrepancia con Checho y contigo. Sí. Cuando la calle Pou en un foro latinoamericano le pega a Cuba, a Venezuela, o sobre todo a Venezuela o a Nicaragua, le pega porque está en un foro que integran esas fuerzas, esos países, que tiene en el primero o segundo artículo como condición que tiene que haber países democráticos. No está China ahí. Entonces, por eso no le pega Che. En parte es cierto. En parte es cierto lo que decís. Sacan declaraciones, mirá. No, yo qué sé. Hemos visto estas declaraciones públicas del Partido Nacional. No, está bien. Yo lo entiendo. Digo, el mismo presidente que después dice, no tenemos amigos, tenemos intereses, ¿no? Sí. Es más benévolo en cuanto a China, es cierto, en ese sentido. También creo que China, dentro de los regímenes que podemos discutir, lo que digo siempre, ha intentado de algún modo sacar a su población de la pobreza en discrepancia con lo que pasa en Venezuela y Cuba, que la gente está son cosas muy en una distintas, situación ¿no? de pobreza Son cosas muy extrema. distintas. Es para hablar de largo entendido. Sí te digo... Miguel, te quiero ver solo tener una opinión distinta al régimen chino, al Partido Comunista Chino, y después que digo algo así, no me ubican más. En China. No tengas duda. Digo, pero que las libertades están tremendamente acotadas. Yo nunca lo oculté. Además, le pregunté al canciller Almagro en aquel momento a ver si habían consultado por Miguel Nogueira, y recuerdo algunas bromas que me hacía Almagro con respecto. Después me invitaron de nuevo en el 2016. No sé, estarán muy equivocados conmigo. En el 2016 volví a ir a China. Pero es obvio que los muchachos que eran nuestros guías en una de las universidades están tan despegados con respecto a nosotros en capacidad, que espero que esté Gonzalo ahí, que no me lo hayan sacado. ¿O se fue Gonzalo? Estoy. Ahí está. Uno de nuestros guías en la Universidad de Shanghái en la que estábamos era licenciado en literatura e historia japonesa. El tipo hablaba en chino, hablaba fluidamente en japonés, fluidamente en inglés, y hablaba con nosotros como estoy hablando contigo. 25 años, 26 años, todos eran iguales. Tú me dirás, sí, les pusieron, es lo que tienen los chinos. Les pusieron los mejores para que estuvieran al lado. Parecía, en realidad, y bueno, y la economía de mercado de Shanghái mete miedo, ¿no? Es decir, un centro financiero. No vas a encontrar en Milán o en Turín tantos Lamborghini y tanta Ferrari por cuadra como en Shanghái. Te mando un abrazo, Gonzalo, y nos reencontramos en cualquier momento. No me parece el mejor indicador de la igualdad. No. Pero bueno.